¿Te has preguntado alguna vez qué secretos oscuros pueden esconderse detrás de las paredes de una casa antigua y olvidada? ¿Qué misterios y terrores pueden acechar en sus habitaciones vacías, esperando ser descubiertos? Hoy te invito a adentrarte en una historia que ha dejado huella en quienes se atrevieron a conocerla: la Casa de la Bruja. Acompáñame hasta el final de este relato para descubrir el macabro desenlace y comprender por qué esta historia se ha convertido en una leyenda urbana que jamás deberías tomar a la ligera. Y recuerda, lo que ves no siempre es lo que parece. En las afueras de un pequeño pueblo, rodeado de bosques y senderos abandonados, había una casa que todos evitaban. Era conocida como la Casa de la Bruja. Había estado vacía por más de 100 años, o al menos eso era lo que creían los habitantes del lugar. Las leyendas decían que una bruja había vivido allí, una mujer solitaria que practicaba magia oscura y que maldijo la casa antes de morir. Los pocos que se atrevían a acercarse hablaban de sombras que se movían entre las ventanas y voces susurrantes que provenían del interior. Aquella casa había visto pasar generaciones, siempre siendo un lugar envuelto en rumores y misterio. Los ancianos del pueblo contaban historias sobre desapariciones extrañas y muertes inexplicables de aquellos que se habían atrevido a cruzar el umbral. Era un lugar que parecía estar vivo, siempre esperando a su próxima víctima. Hace 10 años, un grupo de jóvenes decidieron probar su valentía. Era la noche de Halloween, y la luna llena iluminaba tenuemente el cielo oscuro. 5 amigos se reunieron, decididos a entrar en la casa y grabar un video para las redes sociales. Querían capturar algo aterrador, algo que les hiciera ganar fama, y no había mejor lugar que la Casa de la Bruja. El líder del grupo, Daniel, era conocido por no tener miedo a nada. Junto a él estaban Marta, una joven valiente con una pasión por lo paranormal; Joaquín, el bromista del grupo; Sandra, siempre escéptica pero dispuesta a probar nuevas experiencias; y por último, Pedro, que aunque era el más tímido, no quería quedarse fuera de la aventura. Eran cerca de las 11 de la noche cuando se acercaron a la casa. Los árboles alrededor parecían inclinarse hacia ellos, como si quisieran advertirles que se mantuvieran alejados. «Solo será una broma rápida», dijo Daniel, tratando de calmar a Pedro, que ya comenzaba a mostrar signos de arrepentimiento. El primer paso hacia la entrada fue inquietante. La puerta, aunque vieja y corroída por los años, se abrió sola, como si los estuviera invitando a entrar. Las bisagras emitieron un chirrido que resonó en la noche, y todos sintieron un escalofrío recorrer sus espinas. Sin embargo, decidieron seguir adelante. Dentro de la casa, el aire era pesado, y una sensación de abandono impregnaba el ambiente. Las paredes estaban cubiertas de polvo, pero algo más se sentía en el aire, algo que no podían explicar. Mientras caminaban por los pasillos, Joaquín, en su intento por asustar a los demás, comenzó a contar la historia de la bruja. Dicen que hacía sacrificios humanos para mantener su poder. Algunos creen que sigue aquí, esperando su próxima víctima, dijo con una sonrisa siniestra. Marta, aunque valiente, no pudo evitar sentir un nudo en el estómago. Llegaron a una sala amplia, donde en el centro había un círculo dibujado en el suelo con símbolos extraños. No había duda. Alguien en algún momento había practicado rituales oscuros en esa casa. Marta, que había estudiado el ocultismo como hobby, reconoció algunos de los símbolos. «Esto no es una broma», dijo con voz temblorosa. Pero los demás la ignoraron, convencidos de que era solo parte de la leyenda. De repente, las velas que habían traído comenzaron a apagarse, una por una, hasta que quedaron en completa oscuridad. Pedro, que ya estaba nervioso, gritó: «¡No me gusta esto! ¡Salgamos de aquí!». Pero cuando intentaron regresar por el mismo camino, la puerta por la que habían entrado ya no estaba. Era como si la casa hubiera cambiado su estructura, atrapándolos dentro. El pánico se apoderó de ellos. Las paredes comenzaron a susurrar sus nombres, y figuras sombrías aparecieron en las esquinas de su visión. Intentaron encender las linternas de sus teléfonos, pero estos no funcionaban.
Marta, aún con más valor que los demás, se arrodilló frente al círculo en el suelo. «Esto es una trampa», murmuró. «La bruja nunca se fue, nos está cazando». Mientras Marta intentaba descifrar el significado del círculo, un frío intenso llenó la sala y una figura femenina emergió de las sombras. Su rostro estaba cubierto por una capa oscura, pero podían ver sus ojos brillando con una luz inhumana. «No deberían haber venido», dijo la voz con un eco macabro. La figura se movía lentamente hacia ellos, y cada paso que daba hacía que el suelo crujiera bajo su peso, como si al mismo tiempo se estuviera desmoronando a su paso. Daniel intentó enfrentarse a la aparición, gritando para que lo dejara en paz, pero la figura solo se detuvo frente a él, levantando una mano pálida y esquelética. Daniel cayó al suelo, su cuerpo rígido, incapaz de moverse. Los demás miraban horrorizados, sabiendo que estaban atrapados. Joaquín intentó correr, pero cuanto más avanzaba, más parecía retroceder, como si la casa lo estuviera jugando con su mente. Desesperada, Marta recordó algo que había leído sobre los antiguos rituales de protección. Si lograba completar el símbolo del suelo, tal vez podrían salvarse. Con la poca luz que quedaba de una vela medio apagada, empezó a trazar las líneas faltantes en el círculo. La figura se acercaba cada vez más, y el tiempo parecía detenerse. Cuando Marta terminó el símbolo, un destello de luz iluminó la sala, cegando a todos. La figura se detuvo, emitiendo un grito desgarrador antes de desaparecer en la oscuridad. Las puertas de la casa se abrieron de golpe y los amigos corrieron hacia la salida sin mirar atrás. El aire en la sala se había vuelto denso, como si todo el espacio estuviera atrapado en una especie de prisión invisible. Marta, arrodillada frente al símbolo que apenas podía distinguir bajo la luz tenue de la última vela, sabía que el tiempo corría en su contra. La presencia de la bruja se sentía más cerca con cada segundo que pasaba. Daniel yacía inmóvil en el suelo, su rostro congelado en una expresión de puro terror, mientras los demás intentaban contener el miedo que les recorría el cuerpo como una corriente eléctrica. Las líneas del círculo en el suelo estaban incompletas, pero Marta recordaba algo crucial. Los antiguos rituales de protección siempre se basaban en la simetría y el equilibrio. Cualquier error en el trazo podría condenarlos a todos. «Si completo esto bien, tal vez tengamos una oportunidad», murmuró para sí misma, mientras tomaba un trozo de tiza que había encontrado cerca de la chimenea. La bruja seguía acercándose. Su figura espectral parecía deslizarse por el aire. No caminaba, simplemente flotaba, dejando a su paso un rastro de oscuridad palpable. Su voz retumbaba en las paredes, un susurro lleno de desprecio. «No debieron venir aquí. Ahora pagarán con sus vidas». Mientras Marta trazaba con desesperación las últimas líneas del símbolo, comenzó a notar algo extraño. A medida que dibujaba, el suelo bajo el círculo vibraba levemente, como si las mismas fuerzas del más allá estuvieran luchando para detenerla. Sin embargo, no tenía opción. Sabía que ese era su único recurso. Si el círculo se cerraba correctamente, podrían detener la maldición, al menos por un tiempo. Al llegar a la calle, el grupo se detuvo, jadeando, intentando procesar lo que acababa de ocurrir. Sin embargo, algo no estaba bien. Daniel seguía sin moverse, y aunque había salido de la casa con ellos, parecía estar en un estado de trance. Fue llevado al hospital, pero nunca volvió a ser el mismo. Quedó catatónico, incapaz de hablar o moverse. Los demás, aunque traumatizados, decidieron no hablar más sobre lo sucedido. La casa volvió a quedar vacía, y la historia de los jóvenes que se atrevieron a entrar se sumó a las leyendas del pueblo. Marta, sin embargo, nunca pudo quitarse la sensación de que algo había quedado incompleto. Había un precio por haber perturbado el lugar de descanso de la bruja, y aunque habían escapado, sabían que la maldición aún rondaba. La casa de la bruja sigue en pie, envejeciendo lentamente, esperando a que alguien más caiga en su trampa. No importa cuántos años pasen, las leyendas nunca mueren. Así que si alguna vez te encuentras ante una casa abandonada con historias oscuras a su alrededor, piensa 2 veces antes de entrar. Quizás lo que encuentres adentro no te permita salir. ¿Te atreverías a entrar en la casa de la bruja?
Si te ha intrigado este relato y quieres descubrir más historias terroríficas, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo relato, donde lo desconocido siempre te espera.